Vamos a titularlo El peligro del rechazo constante. Amén. Vamos a leer la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer Isaías capítulo 5 y vamos a enfocarnos en lo que es la maldición de la higuera, en los evangelios de Marcos, cuando el Señor Jesús maldice la higuera, esta higuera estéril, que no tenía frutos, y el Señor en simples palabras dice: ya no hay tiempo, ya es demasiado tarde, y es una realidad del peligro del rechazo constante. Amén. Dice en Isaías capítulo 5 versículo 1, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en medio de ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que ella diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán en ella cardos y espinos. Y aún en las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová es de los ejércitos, es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, bendito sea tu nombre, Dios Todopoderoso. Señor, que hoy tu palabra nos alcance, nos enseñe y nos haga ver los privilegiados que somos, Señor, al estar en este lugar, y Padre Celestial, la tristeza que produce, Señor, en nosotros y en todos los que oyen tu Evangelio, Señor, cuando lo rechazan. Padre, sea toda alma consciente de que lo que está oyendo es la vida o la muerte, y sea toda alma consciente de que tiene que tomar una decisión. Señor, en el poderoso nombre de Cristo. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos, y vamos a hablar del peligro del rechazo constante. Esto no es solamente para los que están afuera, esto es para los que están adentro también, para personas que están en una iglesia y que creen más de lo que deben creer de sí mismos. ¿Por qué? Porque Jesús maldice también una higuera en los evangelios, y todos conocemos el incidente de la higuera. Él maldice una higuera. Él maldice una higuera y dice: nunca jamás coma de ti nadie fruto. Él dice: se terminó el tiempo para ti, se terminó el tiempo para ti, es demasiado tarde. Es demasiado tarde muchas veces, y corremos el riesgo y el peligro, las personas corren el riesgo y el peligro de que para ellos sea demasiado tarde. Ahora va a decir: bueno, pastor, pero Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia. No puedes saber todo lo que sabes, oír todo lo que oyes, constantemente ver todo lo que ves. Dentro de una congregación es el peligro más eminente, porque una persona que está dentro de una iglesia, que todavía no inclinó, se arrepintió y se convirtió verdaderamente a Cristo, corre el riesgo de que ya eso no suceda, por haber visto lo que oyó, por haber oído lo que oye constantemente, y por nunca tomar la determinación de decir: sí, estoy arrepentido y quiero convertirme a Cristo, quiero volverme a Cristo. Es un peligro real. Acá tenemos una nación, a nación bendita, nación escogida, nación amada, nación de Dios. Primero fueron los hebreos, ahora eran Israel, eran las 12 tribus, y él dice: bendita es Judá, que no se pervirtió, bendita ella, que no son como las 11 tribus de Israel, que no oyen mi palabra, que se han desviado de mi palabra, que han desobedecido mi palabra. Y ahí estaba el Señor hablándole a toda una nación y diciéndole al profeta Isaías, diciéndole: ¿qué más podía hacer yo por mi nación? ¿Qué más podía hacer por mi Israel? Di todos los recursos que podía haberle dado, le di todo lo que necesitaban, le di el conocimiento, le di la palabra, le di el consejo, le di la tierra, le di todo lo que ellos podrían tener. No es mi culpa, yo le proveí de todo. ¿Cómo se dice la palabra, hermano? Proveer, ¿se dice? Bueno, Dios le había provisto de todo. Queda mal Dios. Dios le había de proveer de todo. Dios le había provisto de todo. Esperaba que diese frutos y dio uvas silvestres.
Amén. Ese era el punto. Había una nación, había Israel. Dios estaba hablando al profeta Isaías y le dice, ve y dile. Ahora Dios tenía que realmente hacer algo con una nación que había visto todo, que había oído todo, que había contemplado todo, tenía la palabra, tenía el profeta, tenía todo, pero esta nación había decidido rechazar constantemente la palabra de Dios. Es un peligro tremendo, hermanos, cuando hay una persona sentada durante tanto tiempo y tantos años en una congregación. Es un peligro más severo para el que está dentro de una iglesia que para el que está afuera. Porque el que está adentro y no da fruto y no acepta a Cristo y no se arrepiente es un peligro más severo para él. Es un peligro más severo. ¿Saben lo que hizo Dios con la nación? Dice, ahora llama a Isaías y ahora Isaías estaba espantado y dice, oh Señor, esta nación te ha derrocado. Esta nación te ha derrocado, te ha dado la espalda y ahora ¿qué haremos? Ahora ¿qué haremos? Toda la nación de Israel te ha dado la espalda. Ha oído, ha visto, ha contemplado, pero aún así te dio la espalda. Señor, tú les diste todo, pero esta nación decidió rechazarte, decidió rechazar tu palabra, decidió rechazarte a ti. ¿Qué haremos? Ahora Isaías realmente estaba espantado y en el versículo 6, verso 1 dice, vemos visión y llamamiento de Isaías, dice, en el año que murió el rey Usías y yo vi al Señor sentado sobre un trono alto, sublime y su falda llenaban el templo. ¿Qué pasó con Isaías? Isaías pensó que la nación había derrotado a Dios, esta nación te dio la espalda, ya no hay más solución. Dice Isaías, pero vi a Dios, que Él todavía estaba sentado en el trono y que era soberano de todos los soberanos, que era justo, que era recto y que su justicia se estaba cumpliendo. Nada se le fue de las manos, Dios tenía todo bajo control. Ahora miren lo que dice en el versículo 9. Isaías fue mandado a una nación a decirle algo tremendo, hermano. Tremendo. Miren lo que dice en el versículo 9 del capítulo 6. Dios le dio una orden a Isaías. Ahora Isaías tenía que ir a una nación a decirle que era demasiado tarde. Ahora Dios estaba hablando por medio del profeta y Isaías tenía que ir a una nación a decirle que era demasiado tarde. Qué tremendo que es eso. Qué tremendo es saber que tenemos todas las oportunidades, que oímos, que vemos, que contemplamos y que realmente no estamos dando el fruto que tenemos que dar. Como creyentes muchas veces, por eso este mensaje no es de condenación, este mensaje es de restitución, es de reconciliación, es decirle a todos los hombres que se creen que son algo y no son y que están dentro de una iglesia y realmente decirles que no hay peligro más grande que vivir una religiosidad externa, falsa, mentirosa y no dar frutos de un verdadero arrepentimiento. Jesús maldice una higuera y dice, nunca jamás coma de ti nadie fruto, se acabó el tiempo, es demasiado tarde para ti. Jesús estaba haciendo lo mismo que hizo el profeta Isaías con Israel en ese tiempo. Era una generación que había rechazado al Señor, que había decidido darle la espalda y el Señor estaba maldiciendo la higuera y diciéndole, se terminó el tiempo para ti Israel, se terminó el tiempo, es demasiado tarde. Generación perversa, generación de víbora, decía el Señor, la generación malvada, toda esa generación había decidido darle la espalda al Hijo de Dios. Y el Señor quería darle una enseñanza a los discípulos y dicen, ves, esta es Israel y ya es demasiado tarde para ella. Ha visto demasiado, ha oído más de lo que debería oír y realmente aún así en su corazón ha negado, ha rechazado constantemente al Hijo de Dios. Ahora Isaías estaba siendo enviado a una nación y a decirle, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entenderáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para ellos sanidad. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Dios a Isaías? Dios le estaba diciendo a Isaías, ve y dile a esta nación que ya es demasiado tarde. Voy a sellarlos en su rechazo constante. ¿Sabe lo que hace el Señor cuando una persona rechaza constantemente la gracia, el conocimiento, la revelación? ¿Sabe lo que hace el Señor cuando una nación o una persona individualmente rechaza constantemente
a Dios en su incredulidad, Él los sella en su incredulidad. Él estaba diciendo a Isaías, ahora Isaías, ve y dile que de ahora en más ellos, por más que quieran creer, no habrá tiempo para creer. Los voy a sellar en su incredulidad. Eso es lo mismo que Pablo dice en Romanos capítulo 1, cuando empieza a hablar y dice, porque Dios los entregó a una mente reprobada, a aquellos que deliberadamente conociendo a Dios y conociendo la revelación, aunque sea por la creación, decidieron darle la espalda a Dios. Dios los entrega a una mente que no es mente. Dios los sella en su rechazo constante. Es un peligro, hermano. Es un peligro realmente jactarnos y decir que la gracia es gracia cuando tenemos un montón de ejemplos de que la paciencia de Dios se agota para aquellos corazones que constantemente escuchan cosas que nosotros jamás quizás nunca escuchamos. Una vez bastó para conocer a Cristo y rendirnos a Él. Ahora Isaías estaba conmovido y decía, Señor, ¿qué haré? Soy un pecador, me estás enviando ahí. Dice que vino un querubín y puso un carbón encendido y lo limpió y dice, ahora ve Isaías, eres perdonado, eres redimido, ve y habla a esta nación. Ahora, ¿qué vamos a decir? Que todo el mundo realmente está rechazando, naciones, el mundo entero rechaza a Cristo, pero hay un remanente. Tenemos que seguir proclamando el Evangelio, porque entre medio de personas que rechazan a Cristo, hay personas que aman, reciben y abrazan la gracia de Dios. En el versículo 11 dice, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo le diré a los hombres que es demasiado tarde? Dice, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, dice, y no haya hombre en las casas, en la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya hecho lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en la décima parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, dice que al ser cortado aún queda un tronco, así será el tronco y la simiente santa. ¿Ven? ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Isaías? Ve, Isaías, trae, derrama, habla, dile a Israel de mi juicio, pero ¿sabes qué, Isaías? No te desanimes, porque dentro de esta nación hay un remanente que aún me ama y que aún cree en mí, que aún me obedece y que para ellos yo soy el todo. ¿Ven? Había un mensaje de aliento también. Había un rechazo constante y dice, ahora vamos a comprender lo que Jesús citaba en Isaías en los evangelios cuando dice, y hablaba acerca de la generación, cuando dice, bueno, se le ha acontecido lo que dijo Isaías. Ahí estaba Israel, dice, esta nación fue prácticamente, cayó bajo el juicio por el rechazo constante, y lo mismo pasó en el tiempo del ministerio del Señor Jesús. Ahora, qué peligro que es, y vuelvo a repetir, a veces le decimos, o a veces hablamos entre nosotros y decimos, oh, ya no viene más a la iglesia, ya no viene, este hermano viene, y vemos la vida, vemos su conducta, vemos que nunca dan fruto, vemos que sus vidas nunca son transformadas, porque tiene que haber una evidencia de que hay vida. Nosotros siempre decíamos, cuando una persona nace de nuevo, aunque sea muy poco el cambio que se ve un cambio. No podemos decir que hemos pasado de muerte a vida y que la vida de Cristo no se manifieste en nosotros, porque no somos una mejora de algo, somos una nueva creación en Cristo. Somos nueva criatura. Él nos dice que somos vino nuevo echado en odres viejos y que somos ropa vieja con un remiendo nuevo, que somos una mejora, somos nueva creación, somos nueva criatura, y la naturaleza del Hijo de Dios es la manifestación de Cristo en su vida. Estoy convencido de eso, y vemos que la higuera que Jesús maldice es una higuera que dice, eres infértil, no eres buen árbol, es demasiado tarde para ti, es demasiado tarde. No podemos jugar con el Evangelio, no podemos jugar con la gracia de Dios y la paciencia del Señor. Las personas no deben jugar con el Evangelio. A veces decimos, ¿por qué no viene? Y a veces tenemos que decir, que el Señor tenga en su gracia y misericordia todavía su gracia en Él, y que no oiga más de lo que tiene que oír, a menos que la oiga y se convierta. Porque a veces creemos que las personas, cuando más insistimos, es cuando más actúa la gracia y el poder del Evangelio.
al apóstol Pablo no le bastó predicar el evangelio más que solo una vez para que los corazones se arrepientan. Dice que el apóstol Pedro en su primer discurso dijo: varones israelitas, acercaos, ustedes que habéis crucificado al santo Hijo de Dios, aquel que el Señor lo hizo Señor y justo entre ustedes. Ustedes lo crucificaron y lo mataron, pero Dios lo resucitó de los muertos, siete venido a ser Señor y Cristo. Y en ningún otro hombre hay salvación dado a los hombres que no sean el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que pasó? Se compungieron en sus corazones y dijeron: ¿qué haremos, Pedro? Bautícense y crean en el nombre del Señor. No le bastó 5 predicaciones o que lo convenzan de esto, le bastó oír el evangelio, porque por eso realmente se manifestó el amor de Dios ahí. A veces creemos que cuando más le insistimos a alguien es cuando más gracia estamos realmente derramando sobre una persona. Y el Señor Jesús le decía a estas ciudades, y Él hablaba acerca del rechazo y le decía: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Jerusalén, porque si en ti se hubieran realmente, si en Sodoma o en Gomorra se hubieran hecho las cosas que se hicieron en ti, y hubieran oído las cosas que ustedes realmente han oído, y si en ellos hubieran visto las cosas que ustedes han visto, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza, realmente hubiera tiempo para ellos, dice. Pero será el castigo más severo para ti que para Sodoma y Gomorra en el día del juicio. ¿Qué le estaba diciendo el Señor Jesús? Que es peor el castigo para una persona que conoce, que sabe y que entiende que aquella que nunca vio y entendió. No puedes oír el evangelio y rechazarlo. No puedes ser el mismo después de haber oído el evangelio, de tener la revelación. Por eso el peligro más grande para una persona que está dentro y que no hace un compromiso con Cristo real dentro de una iglesia, es peor el peligro para esa persona que oye constantemente, que está dentro de una atmósfera cristiana, que conoce a Cristo, conoce la verdad, conoce el evangelio y nunca entrega su vida y su corazón a Él. Es peor el castigo. Va a llegar un tiempo donde Dios lo va a sellar en su incredulidad y ya no va a haber tiempo para nada. Es así. Lo dice toda la Escritura. Toda la Escritura. Ahora vemos el escritor de Hebreos y vemos la inspiración del Espíritu Santo en el escritor de Hebreos. Prácticamente el escritor de Hebreos está gimiendo, hermano. Cuando usted lee toda la Escritura y lee toda la carta del escritor de Hebreos, a los judíos, realmente está gimiendo ese hombre bajo la inspiración del Espíritu Santo. Cuando Él les está diciendo: uy, porque si rechazan al Hijo de Dios, ¿qué habrá para ustedes? Dice: peor cosa que rechazar al Hijo de Dios. Él es mejor que los ángeles, es superior a Moisés. Su sacrificio es perfecto. No necesitan sacrificar animales todos los meses para redimir su conciencia, si realmente ser culpados al mismo tiempo por ella al otro día. El sacrificio de Cristo quita el pecado del mundo de una vez y para siempre. Él es mejor. Él es el sacrificio perfecto. Él es el Hijo amado. Él es mejor que Moisés. Él es superior a los ángeles. Él tiene toda autoridad. Por favor, crean en Él y háganlo ahora. No sea que habiendo sido iluminados, que habiendo visto lo que vieron, que habiendo prácticamente oído todo lo que oyeron y vieron la manifestación y vieron el derramamiento del Espíritu Santo, prácticamente retrocedan para perdición. Por favor, no desechen lo que están viendo y oyendo, porque Dios realmente los va a sellar en su incredulidad. Gemía el escritor de Hebreos cuando escribía esa carta y les decía: oh, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cómo escaparemos? Si no escaparon aquellos cuando Dios habló desde el monte, ¿cómo escaparán? Dice, de aquel que amonesta desde el cielo. Por favor, no retrocedan al judaísmo, le decía, no retrocedan al judaísmo después de haber oído el evangelio y después de haber visto la manifestación del Hijo de Dios. Por favor, era un súplico, un ruego del escritor de Hebreos. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 13. El Señor dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando Él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y Él les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y dice, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio buen fruto, el cual
al 100 y al 70 y al 30 por 1, el que tiene oídos para oír oiga. Luego vemos en el versículo 10 que dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, Maestro, ¿por qué hablas por parábolas? Ahí está el punto. Volvemos al punto de Isaías. Y el Señor va a citar a Isaías. Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Qué? Jesús no quería que los judíos conozcan acerca del reino de Dios. Jesús no quería que la nación de Israel tenga la revelación de la verdad. Jesús no quería que estos hombres también se conviertan como ellos realmente, los discípulos, vinieron a Él cuando Él comenzó su ministerio. Déjenme decir una cosa, cuando estos 12 vinieron, la nación completa podría haber venido. Porque Él hizo un llamamiento y Él realmente se hizo popular en toda Jerusalén y en toda Israel. La fama del Señor se extendía y Él hacía un llamado del reino. El llamado que le hizo a los 12 era un llamado a la nación. Pero ¿qué dicen las Escrituras? A los suyos vino y los suyos... Amén. Entonces no lo recibieron. ¿Qué pasó? Lo rechazaron. Fue un rechazo constante, constante, constante. Y ahora el Señor les dice, ¿saben qué? Los misterios del reino de Dios son para ustedes. Son para los que creen, no para los que me rechazan. No para los que me niegan, no para los que no creen en mí. No para los que me dan la espalda, no para los que procuran matarme. Los misterios del reino de Dios son para ustedes. Hablo con parábolas. ¿Por qué? Y ahora el Señor les dice, a vosotros les he dado el misterio del reino de Dios, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. ¿Sabe lo que hizo Dios con los pocos que creían conocer? Se los quitó. Los cegó en su incredulidad y no pudieron tener la revelación de la verdad por su rechazo constante. Lo que creían tener desapareció. ¿Y sabe lo que hizo? Con aquellos que no tenían nada se lo incrementó. Somos nosotros, la iglesia. Dios quitó el poco conocimiento de Israel y se lo cegó por completo, y Dios les dio la manifestación y la revelación de la verdad a la iglesia. Ahora ellos que creían saber algo de las verdades espirituales no estaban viendo nada, no estaban entendiendo nada, no estaban comprendiendo nada por el rechazo constante que tenían. Ahora me dice, pastor, me dice, estos hermanos que están allá nunca entienden nada de lo que vos predicás o de lo que vos enseñás. Quizás Dios no quiere que ya lo sepan. ¿Por qué? Esto es un llamado de juicio y a la vez es un llamado de misericordia. Porque va a decir, ahora, ¿por qué Dios cegó a estos hombres? ¿Por qué no les permitió? Porque Dios escudriñaba sus corazones. Él sabía lo que había en su mente, en sus corazones, Jesús mismo sabía que eran incrédulos, sabía que muchos de los que le seguían por el pan, por los peces, por los milagros. Sabía que muchos de aquellos que lo seguían lo iban a condenar, iban a gritar, crucifíquenlo. Él conocía a los hombres, él conocía que sus corazones nunca se iban a volver a él. Ahora, esto es un llamado de juicio y a la vez de misericordia. Dios cegó a estos hombres que nunca iban a creer en Cristo para que no sepan más de lo que debían saber, para que no oigan más de lo que debían oír y conocer más de lo que debían conocer. ¿Por qué? Porque cuanto más sabían, más oían y más sabían, peor iba a ser su condenación por su rechazo a Cristo. Ahora eso es juicio y a la vez misericordia. Ahora es juicio y a la vez misericordia. Dios cega el entendimiento de los hombres que rechazan constantemente a Cristo para que no se incremente su sufrimiento en el infierno luego de haberlo rechazado. ¿No es lo que enseñó Jesús? El que más sabe realmente y rechaza a Cristo, eso es trágico. Porque tienen la iluminación, como le decía a los hebreos, tienen la manifestación de la verdad, fueron iluminados. Oigan, todo lo que ustedes no entendían, todo lo que ustedes no conocían, ahora lo conocen. O sea, Dios le habló y le manifestó todo. Le manifestó todo y aún así con esa manifestación y esa luz que tienen ahora, que ven con claridad todo lo que saben, aún así rechazan a Cristo. Muchos dicen saber mucho, pero realmente no aceptan a Cristo. Y el Señor les dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos lo del profeta Isaías, que dijo, ¿ven? Jesús estaba maldiciendo la higuera y estaba trayendo un juicio sobre esa generación de Israel. Isaías había hablado a la generación de ese tiempo de él y les estaba diciendo, se terminó el tiempo, ya es demasiado tarde,
por su rechazo constante, Dios los cega en su incredulidad y los sella en su incredulidad. De oído oiréis, si no entenderéis, si viendo veréis. ¿Ustedes comprendían lo que decía Isaías? ¿Alguna vez lo comprendieron? ¿Sabían a lo que se refería cuando él hablaba acerca de esto? ¿Lo sabían o no? ¿No? ¿Sabían a qué se referían? ¿Ustedes sabían a qué se referían? De oído oiréis, si no entenderéis, si viendo veréis, si no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Y ahora dice, ¿por qué, Señor, estás haciendo eso? ¿Por qué? Lo que Dios estaba haciendo es prácticamente sellar la incredulidad. Ahora vamos a decir, oye, pastor, pero ¿cómo saben que no iban a creer? ¿Qué pasó con el Señor? ¿Qué pasó? O sea, ¿es Dios sabio o no? Le damos la gloria a Dios porque aún en una nación que estaba bajo juicio y estaba siendo sellada en su rechazo, había un remanente como lo hubo en ese tiempo del profeta Isaías. ¿Ven? Ahí había un remanente, ahí habían 12, luego habían 120 y luego ahora hay millares por esos 12. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Sean bienaventurados. Sean bienaventurados todos los que están hoy en este lugar. Sean bienaventurados por oír lo que están oyendo y por ver lo que están viendo, porque muchos hombres han querido creer y no les fue suficiente, como muchos de los que se acercaban a Jesús y decían, y muchos creían en Él, pero no se acercaban a Él por miedo a los judíos, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hay muchos que tienen interés, pero no todos están dispuestos a entregarle su vida a Cristo. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos profetas han deseado ver cumplida la Escritura? Y han anhelado estar ahí, el lugar que ocupó Juan el Bautista, de ver lo que hoy vemos, de oír lo que hoy oímos. Todos ellos, todos ellos. Ahora comprendemos esto y esta gran realidad. Amén. El peligro del rechazo constante. El peligro de oír el Evangelio, de conocer mucho el Evangelio, de estar constantemente en un lugar de reunión y seguir siendo una higuera estéril, incrédula, que actúa como incrédulo todo hombre en este tiempo, que si se examina a sí mismo, como dice Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, compara tu vida en la Escritura, si realmente Cristo te moró, si naciste de nuevo, si sos una nueva creación, si no hay perfección pero hay progresión, examina tu vida, examínala, y si no encuentras ninguna virtud de la vida de Cristo, dile, Señor, ten misericordia de mí, no me selles en mi rechazo constante, porque hoy quiero entregarte mi corazón. Hoy realmente, Señor, quiero creer, ayúdame en mi incredulidad. No es cuanto más sabemos, más me convenzo. Lo único que tenemos que saber es la realidad del Evangelio y luego comenzar a convencernos de otras cosas. La parábola del sembrador, y conocemos ahora por qué el Señor dijo, tienen oído y no ven y no lo harán porque es demasiado tarde. El Señor estuvo durante 3 años medio caminando y vemos el rechazo del mundo. Ya cuando Él vino al mundo no había lugar para Él, no había lugar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tuvo que nacer prácticamente en medio de animales, en un lugar, no había aposento para Él. El mundo lo estaba rechazando, el mundo lo estaba negando. No había lugar para el Rey, no hubo lugar en Israel para Él. No hubo lugar para esta nación durante 3 años y medio, viendo lo que vieron, oyendo todo lo que oían, prácticamente viendo la manifestación, rechazaron al Hijo de Dios. Y antes de ir a su muerte, camino a Jerusalén, el Señor dice, esta higuera se secará. Es demasiado tarde y Dios lo selló en su incredulidad por haber rechazado constantemente la gracia
el amor y la manifestación de Cristo nuestro Señor. ¿Creen que es así o no? Amén. Bendito sea el nombre de Cristo, amados. Bendito sea el nombre de Cristo. Mire lo que dice la palabra de Dios en Marcos 12. Los labradores malvados. Entonces, hablando de la nación de Israel, entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó, cita Isaías de nuevo, de vallado cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó en sus labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Ahí estaba Dios enviando a los profetas y dice: mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. ¿Cuántos profetas han sido golpeados? Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le hirieron. Dice, le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. En el versículo 5 dice: volvió a enviar otro y a este mataron y a otros muchos golpearon y a unos matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, que decía en Isaías 5, cantaré yo a mi amado. ¿A quién llamó amado? Dice la Escritura que solamente llamó a su hijo. Volvió a enviar a otro y este mataron y a otros muchos golpearon y a otros matando y a otro. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Miren lo que hicieron. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y tomemos la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Ahora mire lo que dice el Señor. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero tenían a la multitud y se fueron. ¿Qué pasó? Israel, nuevamente, ahí está, el Señor en su tiempo, hablándole esta parábola a los discípulos. Ellos sabían que hablaban de la nación y el Señor les decía: esto harán con el Hijo, esto hicieron con los profetas. Es el rechazo constante, ahora estoy aquí. Es el rechazo constante, demasiado tarde para ellos. ¿Sabe lo que hará el Señor? El Señor dejará esta casa desolada. El Señor destruirá este templo. El Señor realmente dejará esta nación desolada y le dará la viña a la iglesia. Le dará prácticamente la responsabilidad a la iglesia de proclamar acerca de su Hijo. Ellos debían anunciar al mundo de mí. Ellos debían profetizar acerca de mí. Ellos debían esperarme. Yo vine, me han rechazado, me han negado. Ahora el Señor abandona esta nación, abandona a Israel. No hablará más por medio de profetas. Ya ha hablado por el Hijo. Él hará un silencio absoluto hasta el tiempo señalado. Dará su viña a la iglesia. Destruirá a estos malvados. Ahí estaba una generación que rechazó a Cristo, que rechazó constantemente al Señor. Ahora lo que vuelvo a repetir es el peligro del rechazo constante, es el peligro que Dios realmente sella a los hombres en su incredulidad. Amén. Él los sella en su incredulidad. Amén, amados. Amén. Realmente, vuelvo a repetir, es un acto de juicio, pero a la vez de amor del Señor, porque aún así con los incrédulos Él es amoroso. Él realmente evita peor sufrimiento de lo que ellos puedan recibir al ser realmente personas que constantemente rechazan a Cristo. Y esto es una realidad. Esto es una realidad. La palabra de Dios dice que en aquel día muchos le dirán: Señor, Señor. Son personas que han estado en una congregación, que han pasado por aguas del bautismo,
que han oído el Evangelio, que han oído la palabra de Dios, pero nunca se arrepintieron de sus pecados. Nunca vieron a Cristo como un Salvador, sino como un proveedor, sino como alguien que realmente puede sustituir cualquier cosa que a ellos les falte. Realmente nunca vieron a Cristo como la necesidad en su mala naturaleza caída de tener un Salvador, como Israel. Israel realmente rechazó a Cristo porque Cristo le dijo que eran pecadores, que necesitaban de Él. Ellos se creían justos, se creían religiosos, se creían santos, se creían hijos de Dios, pero rechazaron a Cristo porque nunca se vieron como hombres pecadores. Ya era tarde para Israel y es tarde para aquellos que constantemente sellan la gracia, sellan realmente y desprecian la gracia. Ojo con esto, ojo a todas las personas que creen que después de oír el Evangelio sus vidas pueden seguir siendo iguales, porque cada vez que una persona escucha, ve, oye el Evangelio y rechaza el Evangelio, realmente está acarreando para sí condenación severa, como el apóstol Pablo decía: para muchos somos gozo, pero para otros somos condenación. O aumentamos el gozo que se incrementa en ellos, o aumentamos su condenación. Cada vez que predicamos el Evangelio y las personas no responden al Evangelio, cada vez que predicamos el Evangelio y rechazan el Evangelio, somos como condenación para ellos, porque estamos incrementando su sufrimiento. Pero también para aquellos que creen en el Evangelio es gozo y alegría. Ningún incrédulo tiene que ser igual después de oír el Evangelio. Ninguno tiene que ser igual. Tiene que tener una perspectiva correcta de lo que es rechazar a Cristo o aceptar a Cristo. Ningún incrédulo puede darse la espalda y decirle: bueno, luego, mañana me voy. No, no es para mí. No, no tengo tiempo. Todo incrédulo debe saber realmente, debe sentir el peso de lo que es rechazar a Cristo, como el escritor de Hebreos lo estaba haciendo en toda su carta a los Hebreos, si ustedes lo leen. Ojo con ser una higuera estéril. Ojo con ser personas que no examinan su propia condición y su propia vida dentro de una congregación y decir: quiero considerarme un hijo de Dios, pero quiero examinarme a la luz de la Biblia si lo soy. Como decía el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínense a la luz de la Biblia si han nacido de nuevo, si han dado frutos, si hubo progresión en su vida espiritual, si desean servir a Cristo, si aman su palabra, si desean la comunión de los santos, si desean estar en una iglesia. Examínense. Si aborrecen el pecado, se deleitan en él, si aman la justicia o desechan la justicia. Examínense si están en la fe ustedes mismos. No se engañen a sí mismos. Yo creo que el peor peligro está acá adentro, y no digo de acá adentro, sino adentro de una iglesia, que afuera. Afuera una persona no recibe tanta información como los que están adentro. ¿Amén, amados? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar orando. La carta del escritor de Hebreos termina: el peligro del rechazo constante es un peligro, y termina así. El escritor de Hebreos, en el versículo 12 del capítulo 12, dice: los que rechazan la gracia de Dios, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies. Dice: para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Cuál es la paz de la persona? El Señor Jesús enseñaba cuál era la paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo. No es como el mundo la da. La única paz que tiene una persona es la paz de saber que fue reconciliado con Dios. De que Él fue justificado por Cristo y que ahora es santo y está siendo santificado para Dios.
Como decía, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La única paz que una persona puede tener en el mundo es tener la conciencia de que él fue reconciliado con Dios y que está siendo santificado por el Espíritu para ir a la presencia de Dios. Miradme, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sea contaminado, no sea que haya algún fornicario o algún profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura, porque ya sabéis que aún después deseándole dar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Estos son todos ejemplos. Era demasiado tarde para Esaú, fue tarde para Esaú, después de haber visto, oído y haber desechado la palabra de Dios. Amén. Porque no habéis sido acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, de la cual, dice, las que oyeron, rogaron que no se les hablase más, porque no se podía soportar lo que os demandaba. Si aún una bestia tocara el monte será apedreado, pasaría por un dardo. Y tan terrible era lo que se veía. Dice que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba de la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta de los cielos. La voz del cual conmovió entonces toda la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Padre, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, el imperio y el poder. Señor, qué rica que es la epístola de Hebreos, Señor, porque realmente hace un énfasis tremendo en la fe y en creer en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres y como su sangre en un sacrificio perfecto hecho de una vez y para siempre en el Hijo amado que es superior a Moisés, a los ángeles, que tiene toda autoridad, Señor. Padre, te damos toda la gloria y no queremos ser esa higuera, o no queremos que los hombres sean una higuera, Señor, que no se aferre. Señor, queremos producir frutos verdaderos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, no quiero, Señor, y ruego como Pablo rogaba y decía que él sufría por su nación, por el rechazo constante de su nación. Él sufría constantemente por los de su casa, por los de su nación, al ver el rechazo constante a Cristo. Señor, te pedimos que toda alma sea conmovida por esta palabra, por este mensaje. Señor, que el Evangelio no es algo más para ellos, sino que es lo único que tienen y la esperanza gloriosa que es en Cristo. Señor Dios Todopoderoso, que toda alma sea convencida, Señor, de que un día puede ser demasiado tarde, de que la gracia no es un juego y de que tu amor, Señor, es y está siempre pleno. Pero no debemos rechazar abiertamente a Cristo. No debemos ver demasiado, oír demasiado y luego rechazarlo. Señor, debemos abrazarlo, amarlo y servirle como el único Señor. Padre, te bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Podemos alabar al Señor si los hermanos quieren. Voy a dar lugar a la hermana que pasa aquí. Tuve que apagarlo porque si no se escucha el ventilador en los videos. Gloria a Dios. Acá hay Ponete, Ari, así salí en un video con todos los chicos. sí. No, no aparece el Ari. Sí, ahí la estoy por poner.
Más cerca, Ariel, Raz. Ahí. Sacala a tu hija, por favor. Vení, Paz. Vamos a buscar algo, niño.